Buenas tardes, bienvenidos a una nueva transmisión de Sana por Facebook. Soy la doctora Valeria Pinzás, ginecóloga de Sana Centro Clínico La Molina y también de Sana Centro Clínico Chacarilla. Tengo 5 años trabajando ya en la clínica y pueden sacar sus consultas cuando deseen conmigo, estoy a su disposición. Hoy día pues vamos a tratar un tema que es bastante importante, sobre todo por la época en la que nos encontramos, ya iniciando el verano, a pocos días en realidad. Ya el calor está aumentando, entonces vamos a tratar un tema que se llama infecciones genitourinarias en época de verano. Este tema de las infecciones genitourinarias es bastante común y hay bastantes dudas en las pacientes entre por qué se producen las infecciones, qué tipo de infecciones son infecciones urinarias, son infecciones vaginales. Hay bastantes temas que tenemos que aclarar aquí, entonces vamos a conversar un poco sobre de qué se tratan, cómo se manejan, qué síntomas tienen y qué hacer, sobre todo cuando a una le ocurre uno, y qué hacer para evitarlas y que no nos estén dando a cada rato, ¿no? Entonces, para empezar, vamos a comenzar definiendo qué cosa es una infección genitourinaria, que me parece que es un tema bastante confuso a veces para las pacientes. Tenemos la vía genital y tenemos la vía urinaria. Son dos cosas que están bastante juntas la una con la otra y podrían generar una confusión entre cuál síntoma es urinario y cuál síntoma es vaginal. Entonces, para aclarar bien el tema, tenemos las infecciones vulvovaginales, que son las infecciones de vagina, de la parte externa, digamos, del canal genital, que producen unas molestias bastante características, picazón, ardor, molestias de flujo vaginal, descenso, todo este tipo de incomodidades. Y luego tenemos las infecciones urinarias, que son un tema completamente aparte, completamente distinto, y que en realidad producen unos síntomas que son bastante característicos, y la que haya tenido una infección urinaria yo creo que nunca se va a olvidar de cómo se siente, porque es muy molesto. Es orinar a cada rato, tener la sensación de querer orinar y no poder, ir al baño a hacer por gotitas y una sensación de ardor muy intenso al momento que uno está orinando. Además, dolor abdominal, hinchazón pélvica, en algunos casos se puede presentar fiebre también, pero depende del grado y del nivel en que se produzca esta infección. Entonces, dentro de lo que son infecciones de vía urinaria, tenemos la división de lo que es una infección alta y una infección baja. ¿En qué se diferencian este tipo de infecciones? Realmente en el cuadro clínico y en la severidad del caso. Las infecciones urinarias bajas, también llamadas cistitis, es una infección de la vejiga urinaria que produce todos estos síntomas que acabamos de conversar, ¿no? Muchas ganas de orinar, uno quiere orinar más seguido, presenta ardor al orinar. Realmente es un cuadro que es bastante incómodo, que nosotros le denominamos síndrome miccional. Entonces, esto es lo que caracteriza una infección baja, que generalmente no va a producir ni malestar general, ni fiebre, ni ningún tipo de compromiso del nivel corporal generalizado, digamos. A diferencia de lo que es una infección urinaria alta. Una infección urinaria alta ya es una infección de las vías urinarias superiores, valga la redundancia. ¿Qué quiere decir esto? Es una infección del riñón. Una infección del riñón ya no es una cosa tan suave, ya no es una cosa tan leve o pasajera o que uno pueda aguantar por varios días, es una cosa un poco más seria. Es una infección que puede producir incluso un caso de sepsis si es que no se llegara a manejar. Esto es una infección generalizada. La infección del riñón ya no produce estos síntomas urinarios que hemos comentado de molestias al orinar más seguido y todo tipo de molestias bajas, sino lo que produce es dolor de espalda muy intenso, fiebre, malestar general, náuseas, vómitos. Y las fiebres son generalmente bastante elevadas, son fiebres que no son de 38, 38 y medio, se llega a 39, 40. En algunos casos la pielonefritis, que normalmente se maneja con terapia inyectable porque ya el tratamiento vía oral no es suficiente, hay momentos en que requiere incluso hospitalización para tratamiento endovenoso continuo. Entonces no es una infección que sea tan leve como la común cistitis que digamos todos conocemos y que quizás varias de nosotras hemos tenido a lo largo de la vida. Uh-huh. Entonces, ya teniendo claro que tenemos dos vías
y que una es el tema vulvovaginal, que es una cuestión mucho más externa, y el otro es un tema urinario, que es mucho más interno, digamos, e incluso riesgoso si es que llegásemos a pensar en una pielonefritis. Vamos a hablar un poco de cuáles son los síntomas específicos en cada caso y qué tipos de infecciones tenemos dentro de cada una de las categorías. Vamos a empezar con el tema de las vulvovaginitis, que como ya les comenté, es la infección de la vía genital externa, de la vagina y de la vulva, y en realidad es la infección más común durante la época de verano, ya sea por las piscinas, las playas, el mismo calor, el tipo de ropa que se utiliza. Más adelante ya vamos a hablar de estos factores de riesgo y qué cosa podemos hacer para evitar las infecciones de este tipo. La infección vulvovaginal se va a calificar o clasificar en 3 grandes grupos según la causa o el origen causal, digamos, ¿no? El germen que lo está produciendo. Tenemos las infecciones vaginales por hongos, que es la candidiasis vaginal, archiconocida. Creo que no hay mujer que pase toda su vida sin haber tenido una candidiasis. Es algo muy común, muy frecuente, muy molesto, porque las molestias son bien marcadas en cuanto a picazón, ardor y un flujo bastante espeso que produce muchas molestias locales, incluso hinchazón, sensación de que los labios están muy resecos, y la picazón, que pues es el síntoma característico y principal. Esa es la infección por hongos, que es la más común, y de hecho en el verano es la que más molesta. Luego está la causa bacteriana. Hay bacterias normalmente buenas en la vagina, que se llaman los lactobacilos, la flora de Doederlein, que se encarga de mantener un pH vaginal ácido, un pH entre 3.5 y 4.5. Pero en ocasiones, y sobre todo en verano, que hay tantos cambios con la temperatura, tantos cambios con el tema de la humedad, las ropas de baño, los cuerpos de agua, ¿no? La piscina, el mar, esto genera que haya medios mucho más favorables para que puedan proliferar microorganismos negativos, ¿no? Entonces, estas bacterias buenas que están ahí en la vagina defendiéndonos pueden desestabilizarse por temas como el cloro o porque viene una gran cantidad de gérmenes malos y simplemente las erradican o les ganan, y de pronto ya no están solo las bacterias buenas, sino están los hongos, las bacterias malas y en otros casos los parásitos, ¿no? Entonces, cuando hay un desbalance de esta flora y del pH, se puede producir una infección bacteriana que se llama vaginosis. La vaginosis bacteriana, a diferencia de la candidiasis, que quizás, como les decía, es la infección más común que uno va a presentar a lo largo de la vida, no produce molestias. Simplemente una tiene flujo vaginal, es bastante abundante, líquido, pero no pica, no arde, no genera ninguna molestia, simplemente tiene un olor particular. Generalmente la paciente va a consulta por ese motivo, o porque tiene demasiado fluido y menciona que su ropa interior se moja, o porque siente mal olor y le molesta y le incomoda el hecho de sentir un olor distinto, que es bastante característico porque huele como a pescado podrido. Entonces esa es una causa bastante frecuente de infección vaginal. Tanto en el caso de los hongos como en el caso de las bacterias, es decir, la candidiasis y la vaginosis bacteriana, son infecciones que se van a producir por una desestabilización del microambiente vaginal. No son infecciones que sean por contagio, no son infecciones de transmisión sexual. Y de hecho es bastante importante tener en claro que no necesitan un tratamiento de pareja en la mayoría de los casos, salvo que la pareja tenga algún tipo de síntoma o que la pareja tenga algún tipo de inmunodeficiencia, como un VIH, diabetes, cualquier cosa que disminuya su sistema inmunológico. Entonces, estas dos infecciones son bastante comunes en verano, se pueden tener juntas incluso. A veces uno cree que solo tiene el hongo, pero también tiene la bacteria, o viceversa. Entonces, es muy importante que cuando se presente cualquiera de esos síntomas, la paciente acuda a un ginecólogo para que pueda ser evaluada. A veces pasa que ya lo han tenido antes, de pronto se compran los mismos tratamientos que se les dejó la vez anterior, y sin pasar una evaluación luego no tienen un resultado favorable con el tratamiento, porque quizás se les dio tratamiento para un hongo y ahora no se dieron cuenta que también tenían una bacteria, y eso conllevó a que el tratamiento no sea el adecuado. Entonces, siempre es muy importante, y esto sí lo resalto bastante, pasar una consulta ginecológica cuando uno tenga cualquier molestia.
No debemos ir a la farmacia y comprar lo que ya utilizamos o escuchar lo que la amiga nos recomendó o de repente simplemente automedicarnos porque sí, pues voy a la farmacia, le digo lo que tengo, me dan los medicamentos y me los pongo. Y no es lo adecuado y en realidad a largo plazo puede producir más complicaciones y que los tratamientos sean más difíciles ya que conlleva una resistencia bacteriana, una resistencia de los hongos. Muy bien, entonces pasando al tercer tipo de infecciones vulvovaginales, que ya hablamos de las micóticas y las bacterianas, tenemos la que sí es por una infección de transmisión sexual, que es la tricomoniasis. La tricomoniasis es una infección parasitaria que se produce por un germen llamado Trichomonas vaginalis. El Trichomonas vaginalis es un parásito que vive en la uretra del hombre y aparte se puede pues anidar en la vagina y produce unas lesiones bastante particulares en el cuello uterino, formando lo que se llama el cuello en frambuesa. La paciente básicamente lo que va a tener si es que tiene una infección por tricomonas es lo característico de una infección vulvovaginal, flujo vaginal, pero no es como el flujo del hongo, característico que es como un requesón, como una leche cortada, blanco, bastante espeso. Tampoco es como el fluido de la Gardnerella vaginalis, que es bastante líquido y con mal olor. Este es un fluido amarillo, bastante marcado, es bien clara la diferencia, porque es un amarillo bastante encendido y en realidad la paciente pues tiene dolor pélvico y otro tipo de molestias porque es una infección un poco ya más seria. Por suerte es mucho más rara, no es algo que sea común en nuestra población tanto, pero de todas formas, ante la posibilidad de tener una infección de cualquiera de estos tres tipos, ya sea hongo, bacteria o parásito, la evaluación es clave, ya que si uno recibe tratamiento para una cosa que no es, o simplemente para una cosa teniendo dos, al final el resultado va a ser que el tratamiento no va a ser efectivo, la paciente va a seguir teniendo molestias y probablemente en verano esté una y otra vez recayendo con el mismo problema, ya que las condiciones de temperatura y de humedad y de hábitos, sobre todo durante el verano, no son las ideales y en realidad favorecen mucho al tema de las infecciones vulvovaginales. Entonces, por favor, les pido, si es que en algún momento tienen alguna de estas molestias, saquen su cita y permítannos revisarlas porque es muy importante la evaluación. La automedicación en estos casos al final les puede producir más daño que bien. Muy bien, entonces eso es en cuanto a síntomas de las infecciones vulvovaginales. Ahora, en cuanto a las infecciones urinarias, tenemos, como ya les expliqué, los dos grupos. Tenemos las infecciones altas, que son mucho más graves, la infección del riñón, y tenemos las infecciones bajas, que es la conocida cistitis. Entonces, los síntomas van a variar dependiendo del nivel de la infección, ¿no? Si es una infección alta, fiebre, malestar general, náuseas, vómitos, dolor de espalda, puede requerir hasta hospitalización, como ya les comenté, por ser una infección mucho más seria. Y si es que es un tema de cistitis, los síntomas clásicos de querer orinar a cada rato, orinar por gotitas, con ardor, dolor pélvico, sensación de hinchazón abdominal, ver orinas cargadas, orinas como con residuos, como con un polvito. Incluso puede producir también sangrado. Cualquiera de estos dos tipos de infección urinaria, ya sea alta o baja, pueden producir hematuria, que a veces es lo que lleva a la paciente a la consulta, ¿no? El haber sangrado al momento de orinar. Entonces, no necesariamente el sangrado en vía urinaria es por un cálculo, sino que también se puede deber a un problema infeccioso. Entonces es necesario dar un tratamiento específico para ese cuadro, por lo cual nuevamente es bastante importante que pasen una evaluación ginecológica. Es necesario que nosotros lo podamos revisar y podamos definir realmente a qué nivel está la infección, si es una infección, si es que solo es una inflamación, y en función a eso dar un tratamiento. Muy bien. Listo, entonces pasando a la parte de síntomas, vamos a conversar un poco sobre lo que son los gérmenes comunes que causan este tipo de infecciones. Como ya hablamos en las vulvovaginitis, quedamos con los tres grandes grupos, que era el hongo, la bacteria y el parásito, ¿no? Entonces, el hongo es el conocidísimo cándida, la cándida albicans, que es lo más común. En las bacterias tenemos la Gardnerella vaginalis, que es la causa más común de infecciones bacterianas, que es, como les digo, por un desarreglo del microambiente vaginal sobre todo.
Adicional a esto tenemos un germen que no es tan común, pero que es bastante molesto también, que es el Streptococcus galactiae, que es otra bacteria que a veces invade la parte vaginal y puede producir flujos bastante similares a los de la Gardnerella. Abundantes, líquidos en gran cantidad, pero que no producen picazón ni ninguna otra molestia. A diferencia de la Gardnerella, el flujo del Streptococcus no tiene olor, entonces con eso podemos reconocerlo y según eso darle un tratamiento. Por último, en el tema de la tricomonas, de la tricomoniasis, el germen es la Trichomonas vaginalis, como ya les mencioné, que es un parásito. Al ser entidades diferentes, con gérmenes causales diferentes e incluso de grupos diferentes, porque uno es un hongo, el otro es una bacteria y el otro es un parásito, los tratamientos son diferentes. Entonces yo no puedo utilizar un tratamiento para un hongo en el caso de una infección bacteriana, o no puedo usar el tratamiento de una bacteria en el caso de una infección por parásitos. Es por eso que es clave la evaluación ginecológica para poder definir cuál es el germen. Nosotros mirando el flujo vaginal podemos definir cuál es la causa de la infección y en caso tengamos alguna duda podemos hacer un examen adicional que se llama cultivo vaginal para poder definir cuál es el germen causal y en función a eso ayudarlas con el mejor tratamiento posible para que no estén teniendo episodios repetitivos del mismo problema. En cuanto al tema de las infecciones urinarias, aquí sí el germen causal son bacterias. Normalmente los gérmenes que van a producir las infecciones urinarias son las enterobacterias, que como su nombre lo dice, son gérmenes que normalmente habitan en la zona enteral, es decir, en los intestinos. ¿Quién no ha escuchado alguna vez la famosísima E. coli, que es la que produce prácticamente todas las infecciones urinarias? La E. coli es un germen que vive en nuestros intestinos y que definitivamente, si es que nosotros hacemos algunas cosas que nos puedan perjudicar, como ya vamos a hablar más adelante, puede llegar a invadir la vía urinaria y producir este tipo de cuadros. Ahora, no es el único germen, ¿no? Está la Klebsiella, Proteus, gérmenes un poco más raros, pero que también pueden producir una infección urinaria y de hecho son igual de fáciles de tratar dependiendo de cuál sea su sensibilidad antibiótica. La sensibilidad antibiótica es algo que normalmente no se ve muy afectado si es que la paciente no es tomadora constante de medicamentos. El hecho de la automedicación, como les comentaba antes, es un riesgo para luego poder tratar infecciones posteriores, ya que produce resistencia bacteriana, es decir, que la bacteria ya no muere al tomar uno ese antibiótico y al final nos dejan sin recursos para poder solucionar el problema. Entonces, nuevamente les pido por favor, si es que alguno de estos síntomas se presenta en su vida, dejen que nosotros las evaluemos y que les demos un tratamiento correcto. No vayan a la farmacia, no se automediquen, por favor. Es muy importante y a largo plazo les va a servir muchísimo para poder tratar mucho más fácil sus infecciones. Muy bien, entonces pasemos a la parte del tratamiento. Dependiendo del tipo de infección, el tratamiento obviamente es diferente. Si es que hablamos de las infecciones vulvovaginales, los tratamientos generalmente van a ser locales para poder manejar los síntomas, por ejemplo, de picazón. En el tema de los hongos se utilizan mucho cremas para ayudar a disminuir la irritación, la inflamación de la zona y bueno, los clásicos óvulos, ¿no? Pero realmente es muy importante que uno se ponga el óvulo que es correcto para esa infección. Entonces es necesario saber cuál es el germen causal para poder ver cuál es el medicamento que le va a ir mejor. Entonces aquí es importante definir si es un hongo, es una bacteria o es un parásito, ya que el medicamento que se utiliza en cada caso es distinto. Entonces la importancia de la evaluación ginecológica en este caso es muy importante, es fundamental. Y nuevamente les remarco, por favor no lo hagan porque al final se perjudican ustedes nada más. Entonces, generalmente en las infecciones vulvovaginales lo que vamos a hacer es dar tratamiento oral, si es que fuera el caso, si es que la infección es muy fuerte, por ejemplo, si es que tienen ya varios días, si es que ya ha avanzado, se les puede dar una pastilla, ya sea para el hongo o para la bacteria o para el parásito. Y el tratamiento local, que son los óvulos o las cremas vaginales que se colocan con aplicador en la parte interna y aparte una crema para la parte externa en caso hubiera picazón, como por ejemplo es el caso del hongo, ¿no? Que en realidad es el síntoma más molesto de todos. Entonces
es nuevamente importante identificar el germen causal para poder dar un tratamiento correcto. Generalmente los tratamientos van a durar un promedio de 5 a 7 días, tiempo por el cual se le va a solicitar a la paciente que de preferencia no ingrese a la piscina, no ingrese al mar, evite sudar en esa zona, restringir un poco de la actividad física para que ayude a que el proceso de recuperación sea más rápido y que no esté pues recayendo una y otra vez con el mismo tema, ¿no? Entonces, aproximadamente una semana, digamos, de incapacidad en esa zona hasta que el cuadro remita por completo y después la vida normal, ya siguiendo las recomendaciones del caso para evitar que esto vuelva a ocurrir. Con el tema de las infecciones urinarias, el tratamiento sí es un poco diferente. Como al mirar nada más a la paciente, digamos, o al examinarla o al escuchar su historia clínica, no podemos saber cuál es el germen que está produciendo la infección urinaria. Lógicamente, si adivinamos, lo más probable es que sea una E. coli. Pero si para nuestra mala suerte es una Klebsiella o es un Proteus que tiene otro tipo de resistencia, otro tipo de sensibilidad antibiótica, podría ser que nosotros le demos un antibiótico a la paciente y este antibiótico no le haga nada, porque el germen es resistente. Entonces, se tiene que valorar siempre el cuadro clínico de la paciente. Se le van a dar pastillas para ayudar a desinflamar la vejiga, que ya no tenga estos síntomas tan molestos que son de orinar continuamente, orinar por poquito, con ardor, todo este tipo de problemas. Pero dependiendo de la gravedad del cuadro se va a decidir si iniciar un tratamiento empírico, es decir, darle un antibiótico de arranque para ver cómo va la evolución, previamente dejando una muestra de urocultivo, y cuando salga el resultado confirmar que el germen sea sensible para continuar el tratamiento. O si la paciente está estable y no tiene muchas molestias, la otra opción es simplemente darle los desinflamantes, esperar a que salga el resultado del urocultivo, y una vez que sale este resultado y me dice, ok, Escherichia coli, resistente a tal, sensible a tal, se le da el antibiótico al que es específicamente sensible el germen. Entonces, eso es algo que sí se tiene que verificar y se tiene que validar bien cómo es el estado de la paciente, qué tan molestos son sus síntomas y si es que amerita tratamiento empírico inmediato o no. Pero siempre es necesario, y esto es algo que es muy importante remarcar, si una persona tiene una infección urinaria, tiene que dejar una muestra de urocultivo en el laboratorio antes de tomar nada. A veces las pacientes llegan ya habiéndose automedicado, no, mi mamá me dio esta pastilla y justo tomaron antibiótico, o la vez pasada que me dio tomé esto y volvieron a tomar. Es muy importante que no tomen nada hasta que no dejemos la muestra de urocultivo en laboratorio, ya que si uno toma antibiótico, esto hace que el resultado del urocultivo salga falso, ¿no? Va a salir con antibiótico y no va a haber un crecimiento bacteriano y puede perjudicar el tratamiento, ya que si es un germen que es resistente, yo no voy a poder tener los resultados de ese urocultivo porque me va a salir o negativo por el antibiótico, o voy a tener que esperar 3 días sin antibiótico, 3 días en los cuales no voy a poder tratar a la paciente y luego recién dejar el urocultivo y empezar un tratamiento. Entonces, en vez de mejorar el cuadro y hacer que sea más fácil el tratamiento, lo hacemos más complicado y luego podemos generar incluso más problemas que la infección inicial. Entonces, es muy importante nuevamente no automedicarse, siempre dejar un urocultivo previo al tratamiento y sobre todo si es que es una infección alta como una pielonefritis, actuar de inmediato, ya que si no vamos a terminar con una hospitalización. Muy bien, pasemos ahora a lo que son factores de riesgo para tener este tipo de infecciones. ¿Por qué son más comunes en verano? ¿Por qué es que en invierno estoy tranquila y cuando voy a la playa, voy a la piscina, o a veces ni siquiera voy a la playa, a la piscina, empiezan mis molestias? Bueno, el calor y la humedad de hecho son un factor determinante. Podríamos pasárnosla todo el mes o los 3 meses de verano encerrados en nuestro cuarto sin ir a la playa ni a la piscina y aún así podríamos tener una infección vaginal o una infección urinaria, ya que el calor y la humedad hacen que el medio vaginal sea pues un lugar perfecto para que puedan proliferar gérmenes. Entonces a veces nos viene la regla, nos quedamos con la toalla mucho rato, sudamos, de pronto nos escaldamos de afuera, ¡pum!, hongo. Y eso es algo que es bastante común en realidad y no es culpa de nadie, no es contagio,
simplemente es porque las condiciones climatológicas y el sudor nos jugaron en contra. Entonces el verano de por sí es una mala época para este tipo de infecciones. Otra cosa que nos juega en contra es la ropa ajustada, la ropa sintética, todos los temas de la ropa de baño. Las ropas de baño suelen ser no de algodón, normalmente son licradas, son bastante calientes, y algo bastante común es en realidad que nos quedamos con la ropa de baño mojada. Lo ideal es que uno salga del agua, ya sea del mar o de la piscina, y que se cambie de inmediato la ropa para no quedarse húmeda, ya que si nos quedamos con la ropa húmeda, adicional a que la vagina es un lugar caliente, húmedo y con todos los nutrientes necesarios, le ponemos humedad extra y gérmenes que probablemente vengan del agua del mar, y vamos a generar de todas formas una infección. Definitivamente, si es que somos sumamente cuidadosas y vamos a la piscina, es una piscina que está bien clorada, que no tiene ni exceso de cloro ni falta de cloro, no vamos a tener muchos problemas si es que salimos y nos cambiamos la ropa de baño. Pero si vamos, por ejemplo, a una playa que tenga el mar contaminado, que el agua no esté del todo limpia, y encima nos quedamos con la ropa de baño mojada, sí, definitivamente eso va a conllevar a que podamos tener una infección vaginal. Y si digamos encima de esto nos aguantamos la orina, no tomamos mucho líquido y nos quedamos con la ropa de baño mojada, no solo vamos a tener una infección vaginal, sino también es muy probable que tengamos una infección urinaria. Adicional a esto, son muy importantes, sobre todo en esta época, los hábitos de higiene. Hay bastante mal uso de los productos de higiene íntima, digamos, en estos tiempos. Los protectores diarios, por ejemplo, es un tema con el que luchamos nosotros día a día, porque hay muchas pacientes a las que les gusta usar protectores diarios y los usan de día a día, ¿no? Y no se los cambian, a veces lo usan desde la mañana y se lo cambian al mediodía. El protector diario es un método perfecto para proliferar gérmenes, y en verano peor porque se calienta y permite que los gérmenes puedan crecer de una manera estrepitosa. Entonces, usar los protectores diarios no es lo más recomendable, ya que va a producir un medio aún más ideal para que puedan crecer estos gérmenes y producir infecciones vaginales. El otro tema es el del lavado de la zona íntima. Muchas pacientes me preguntan: doctora, ¿qué jabón me recomienda para lavar la zona íntima? Realmente yo no recomiendo ningún jabón. La mayoría de estudios determinan que realmente el uso de jabones no es lo recomendable. No se debe utilizar ningún tipo de producto externo ni ajeno al agua para lavar esa zona. Un ejemplo que uso bastante comúnmente es el del ojo. ¿Cómo solemos lavarnos el ojo? Realmente al ojo no le echamos nada adicional, ¿no? Simplemente agua y lo que caiga pues al momento que uno se ducha, ¿no? Pero ¿qué pasa si uno de pronto se está lavando el cabello y te cae shampoo en el ojo? Arde, se pone rojo, se irrita. Exactamente igual es el caso de la vagina. Si uno le pone jabones o le pone de repente detergente, jabón, líquido, shampoo, cualquiera de estas cosas, lo único que va a hacer es inflamar la zona. Y como les comentaba antes, que la vagina tiene bacterias buenas, que son nuestra barrera y nuestra línea de defensa, al echarle jabón las matamos. Entonces, encima de que irritamos la mucosa, producimos que haya un ambiente más propicio para que puedan venir gérmenes malos. Entonces, no es recomendable el uso de jabones. Si gusta en la parte externa, ¿no?, donde está el vello púbico, en la parte de las piernas, no hay problema. Pero en todo lo que es la zona de mucosa, donde están los labios menores, toda la parte de la vulva, no debe realmente utilizar ningún producto externo para el lavado, excepto agua. Otro tema que es muy importante es el de la depilación. Me lo preguntan mucho también. Doctora, me hice láser, doctora, yo me hago la cera, doctora, a mí me gusta rasurarme. Realmente por el tipo de depilación no hay ningún problema. Pueden depilarse con lo que a ustedes les resulte más cómodo, pueden hacer láser, pueden hacer cera, pueden sacarse incluso con pinzas si es que aguantan el dolor. Pero es muy importante que no se retire todo el vello púbico. Eso es algo con lo que lucho todos los días, porque las pacientes actualmente
prefieren sacar todo el vello por un tema de higiene, le dicen. Pero en realidad el vello en la zona púbica tiene una funcionalidad como la del vello o los pelitos de la nariz, que evitan que los gérmenes entren, ¿no? Las partículas más grandes de polvo y otras cosas las retiene la nariz para que no pasen a los pulmones ni a la vía aérea baja. El vello púbico tiene la misma función. Si es que no hay nada de vello púbico, ni siquiera en la zona de la separación de los labios, eso genera que haya un ambiente más propicio para que puedan pasar los gérmenes con toda facilidad. Entonces, depílense, no hay ningún problema, pero por favor dejen por lo menos un dedito o dos de vello en la zona central para que pueda haber una protección ahí en la entrada de la vagina. Muy bien, entonces para terminar vamos a hablar un poco de qué recomendaciones se les puede dar para evitar este tipo de infecciones tanto urinarias como vulvovaginales durante el verano. Lo principal es la ropa interior. La ropa interior debe ser de algodón, debe lavarse a mano de preferencia, no debe lavarse con otras cosas, no hay que mezclarla con el resto de ropa, no hay que meterla a la lavadora y hay que lavarla con jabón de ropa, no con detergente. Es clave en el momento del lavado de la ropa interior que sea bien enjuagada la prenda. A veces ocurre que la lavamos y ya pues una pasadita por el agua y sale, y luego cuando el calzón se seca está todo tieso y ese calzón pues no está bien enjuagado. Uno se lo pone, automáticamente la reacción química con la parte vaginal va a hacer que se irrite y nos va a conllevar a una infección probablemente vaginal. Lo otro es el tema de los protectores diarios, como ya les comenté, que son un método prácticamente infalible para tener flujo vaginal, descenso, ya que producen gran proliferación de gérmenes y un medio mucho más caliente y húmedo para que pueda darse una infección vaginal. Entonces los protectores diarios no se recomiendan. Si uno desea usarlos debe ser solamente al final de la regla, digamos, en los días en que uno ya tiene poco sangrado, pero como un tema diario no se aconseja solo la ropa interior y que sea de algodón, como les comento, ¿no? Nada sintético, nada licrado, para evitar que haya irritaciones de esa zona. Lo otro, que ya lo conversamos también, el tema del jabón íntimo o el jabón en general, ¿no? A veces usan jabón de glicerina o un jabón suave para lavar la zona. No es lo ideal, como les digo, mata los gérmenes buenos, altera el pH en algunas ocasiones. Lo pueden usar para la parte externa, pero no es recomendable su uso en la parte de mucosa. Todos los labios menores deben lavarse solo con agua. Otra cosa que es bastante importante remarcar en este tema es que el agua debe caer. O sea, lo ideal es bañarse en ducha. Hay pacientes que a veces se bañan en tina y al quedar remojando esa zona pueden ingresar algunos gérmenes. Lo otro que también he observado y que no es lo ideal es la ducha, esta famosa ducha de teléfono que tienen algunas personas. La descuelgan y de pronto se hacen una ducha vaginal en la cual entra el agua con toda la presión y creen que están lavándose súper bien la parte interna, cuando en realidad lo que están haciendo es introducir gérmenes a esa zona. Entonces la vagina no necesita ayuda para mantener un mecanismo de limpieza. Ella sola puede asearse y si hay algo que le molesta o algo que no debería estar ahí, simplemente lo va a eliminar en forma de flujo vaginal y listo. Así como el ojo lo elimina en forma de legaña. Entonces no necesitamos agregarle nada ni balancear nada. Ella sola puede manejar su microecosistema. Lo otro que también ya hablamos, el tema de la depilación. Como les digo, no hay ningún problema en la forma que ustedes quieran hacerlo. El método da lo mismo, ninguno le va a producir más riesgo de tener infecciones. La única recomendación sí es dejar un poco de vello en la parte central para evitar que los gérmenes puedan entrar por la zona vaginal. Lo otro es la ropa seca, no quedarse con la ropa de baño mojada. Deben cambiarlo cada vez que salgan del agua. En realidad no deben quedarse más de media hora, es la recomendación, con una ropa mojada, pero lo ideal es realmente salir del agua y cambiarlo de inmediato. Lo otro es una buena hidratación, sobre todo en verano.
los líquidos tienen que ser más abundantes. Se aconseja como mínimo 1,5 litros de líquido por día. Si pueden ser 2, es mejor, ya que lo que ocurre con las infecciones urinarias, sobre todo, es que los gérmenes que vienen de la vía digestiva se adhieren a las paredes de las vías urinarias. Entonces, al nosotros estar bien hidratados, vamos a hacer que haya un flujo constante de líquido y que va a ir haciendo avanzar digamos, la orina, para que estos gérmenes no se puedan quedar ahí adheridos. Y lo otro es que vamos a orinar más seguido, ¿no? Entonces vamos a estar haciendo como que un filtrado y una limpieza constante de la vía urinaria para que los gérmenes no puedan establecerse ahí. Algo que está bastante asociado también con esto es el tema del estreñimiento. Las pacientes que tienden a ser estreñidas tienen más gérmenes retenidos en la parte del colon y del intestino, y es más fácil que tengan una infección urinaria si es que no se hidratan y si es que no orinan lo seguido que deberían. Entonces es muy importante que si una de ustedes es estreñida, se hidrate más de lo normal, tanto para combatir el tema del estreñimiento como para combatir o evitar que les dé una infección urinaria. No aguantar la orina, que definitivamente es algo clave en el asunto y que va de la mano con la hidratación. Y por último, el tema de la regla durante el verano. Muchas pacientes usan toallas higiénicas, otras usan copa menstrual, otras usan tampón. Sea cual sea el método que ustedes utilicen para cuando les viene la regla, es bastante importante cambiarlo con frecuencia, más en verano que en invierno. Se recomienda no tener más de 4 horas cualquiera de estas cosas puestas. En verano yo incluso sugeriría que sean 3 horas como máximo, ¿no? Ya que al ser algo sintético, al ser algo caliente, van a producir mucho más riesgo de tener infecciones urinarias y vaginales sobre todo. Muy bien. Listo, entonces eso es todo lo que les quería comentar en cuanto a factores de riesgo, cómo pueden evitar el hecho de tener las infecciones y qué cosa se puede trabajar para evitarlas. Vamos a pasar ahora a la ronda de preguntas. Vamos a ver qué tenemos por acá. A ver, tenemos una pregunta de Karen Malpartida. Hola doctora, una consulta. ¿Cuál es la diferencia entre una infección urinaria y una infección renal? Muy bien. Una infección renal en realidad es un tipo de infección urinaria. Como les estuve comentando al inicio, lo que suele ocurrir es que hay 2 tipos de infecciones urinarias, ya sean bajas como la cistitis o alta como la pielonefritis, que es la infección renal. Entonces una infección renal en realidad sería un tipo de infección urinaria. Muy bien, tenemos otra pregunta de Noelia Achuy. ¿Alguna indicación para la inflamación de la vejiga, por favor? ¿Podría recomendar otra especialidad si corresponde, doctora? Muy bien, Noelia. De hecho, la inflamación de la vejiga es algo bastante común. El hecho de tener una inflamación no necesariamente nos dice que tengamos una infección. Podemos simplemente haber estado reteniendo la orina o no habernos hidratado lo suficiente y la vejiga se inflamó. Y a veces suele ocurrir que pasan unos días y solita desinflama y no hay ningún problema. En caso de que no fuese el caso y que tomando mucho líquido, orinando constantemente, los síntomas de la inflamación todavía persistieran, sería importante hacer una evaluación física, poder determinar si es que hay alguna infección, si es que hay alguna infección vaginal asociada, algo que puede estar molestando, y en función a eso dar un tratamiento. Lo ideal por ahora sería usar un desinflamante de las vías urinarias, pero para eso es necesario que pases primero una evaluación médica. Entonces por ahora te recomendaría tomar bastante líquido, hidratarte un montón, 2 litros por día. Si puedes tomar jugo de arándanos es una buena opción, o comer incluso los arándanos, ya que estos tienen una sustancia que ayuda a acidificar la orina y evita que las bacterias se adhieran a las paredes. Entonces si hay algún riesgo de infección, ayudan a que esto disminuya, o también hacen que los síntomas bajen, ya que desinflama la vía urinaria. Entonces yo te aconsejaría, si es que tienes molestias, que pases una consulta con nosotros, con un ginecólogo, para poder evaluarte, y según lo que encontremos probablemente lo podamos tratar
o si no, ya te sugeriríamos que vayas con un urólogo si es que hay algún problema de vejiga que no sea algo transitorio o infeccioso que nosotros podamos manejar. A ver, tenemos otra pregunta de Lilian Carolina Cavalier Figueroa. Buenas tardes, mi consulta es la siguiente: ¿cómo puedo aliviar los terribles síntomas de una infección urinaria? Muchas gracias. Bueno, los síntomas de la infección urinaria pues son súper molestos, sobre todo esto de ir al baño a cada 2 minutos y hacer de gotita por gotita con mucho ardor es algo que nos va a volver locos. En realidad, quien ha tenido una infección urinaria lo entiende porque es una de las cosas más molestas que existen. Lo ideal en estos casos es conseguir una cita médica lo más pronto posible. Por las fechas, quizás por el tema de la pandemia, a veces no se consigue con tanta facilidad. Puede ser que tenga que esperar de repente 1 o 2 días. En ese caso, lo que recomendaría sería tomar un desinflamante de vía urinaria, como por ejemplo es el piridium, la fenazopiridina, o el flavoxato, que es el Vladuril, el Flavoxil, cualquiera de estos productos que van a ayudar a que la vía urinaria desinflame. Se pueden tomar hasta cada 8 horas y no van a alterar el resultado del urocultivo, ya que no son antibióticos. Entonces, en caso me digan, pucha doctora, no puedo ir hoy día porque no hay citas, mañana tampoco, recién he conseguido una cita para el jueves, pueden ir tomando su fenazopiridina por un par de días hasta que el jueves se haga la evaluación y se pidan los exámenes correspondientes. Muy bien, tenemos otra pregunta de Li Peralta. Doctora, ¿qué pasa si no puedo cambiar mi ropa de baño mojada? Esa es una buena pregunta. Realmente tienes que hacer lo posible por cambiar tu ropa de baño mojada. Si es que te quedas con esa ropa de baño ahí, lo más probable es que vayas a tener una infección o vaginal o urinaria. Aunque sea que te cierren alguien con la toalla y te cambies ahí mismo en la playa, siempre hay una opción, ¿no? La recomendación es que no te quedes más de 30 minutos con la ropa de baño mojada, porque si no, el riesgo de que tengas una infección es bastante alto. Ahora tenemos otra pregunta de Catherine HC. Hola doctora, consulta, ¿el cloro de las piscinas provoca infecciones urinarias? No, el cloro en sí en realidad es nuestro aliado. El cloro, la funcionalidad que tiene para ponerlo en las piscinas en realidad es evitar que proliferen gérmenes. Si una piscina está bien clorada, en esa piscina no va a haber bacterias, en esa piscina no va a haber hongos. Entonces, por el contrario, nos va a proteger para no tener una infección. Sin embargo, si la piscina no está bien clorada o si está muy clorada, eso también puede erradicar las bacterias buenas de la vagina y generar que tengamos una infección. Entonces es importante saber en qué condiciones está esa piscina y que sea una piscina confiable. Ahora tenemos otra pregunta de Angie Cruz. ¿Las infecciones de transmisión sexual pueden generar llagas internas, por ejemplo, en la entrada del cuello del útero? Las infecciones de transmisión sexual pueden producir úlceras, sí. La sífilis, el chancroide, pueden producir, el hemófilos también, pueden producir úlceras, sí. En la entrada del cuello del útero realmente no, el cuello del útero está en la parte interna de la vagina. Las lesiones generalmente de una infección de transmisión sexual son más externas, son en los labios menores o en la parte vulvar, ¿no? Entonces en realidad no van a producir lesiones internas de forma característica. Más una gonorrea, una clamidia podrían producir una secreción purulenta por el cuello, pero así úlceras en realidad no es lo común. Muy bien, pasamos a otra pregunta de Margarita Sausa. Doctora, buenas tardes. Mi consulta es que a mí me han operado muchas veces y he requerido sonda vesical y tengo constantemente infecciones urinarias. No termino de vaciar la vejiga cuando micciono y, como usted dice, cuando micciono el olor es como pescado descompuesto. Por favor, ayúdeme. Ok, ahí tenemos dos temas. Esto sí sería importante, Margarita, que pases una evaluación tanto por el ginecólogo como por el urólogo, porque el tema del residuo miccional en la vejiga es algo que realmente produce incomodidad. El no terminar de vaciar la vejiga es bastante fastidioso y puede conllevar a infecciones urinarias. Entonces aquí sí ya nuestros colegas los urólogos tienen un tratamiento específico, generalmente con pastillas, para ayudar a que la vejiga contraiga bien y poder eliminar todo el residuo. Y con el tema del olor
a pescado, definitivamente tenemos que pasar una evaluación ginecológica para poder dar un tratamiento, porque lo más probable es que sea una infección vaginal bacteriana. Entonces es necesario que la revisemos para poder definir qué tratamiento darle y ayudarla para que ya no tenga esa molestia. Por último, tenemos una pregunta de Cintia Vargas. ¿En verano es más fácil contraer una infección así no vaya a la playa o a la piscina? Sí, de hecho el tema del calor no es muy favorable, más aún aquí en Lima, que la humedad es súper elevada. Como les decía en la exposición, si me quedo incluso en mi cuarto sin ir a la playa ni a la piscina, es factible que pueda tener una infección vaginal o urinaria si es que no me hidrato correctamente, si es que no voy al baño. Entonces sí, definitivamente el verano no nos ayuda, pero si nosotros seguimos todos estos pasos que hemos conversado sobre la ropa, los protectores, la higiene, la depilación y sobre todo la hidratación e ir al baño, en realidad no deberíamos tener ningún problema durante el verano y pasarla súper bien. Muy bien, creo que eso es todo entonces con las preguntas. Gracias a todos por asistir. Los esperamos en una próxima transmisión que será anunciada por nuestros canales, por Facebook de Sana. Y recuerden que aquí en Sana estamos preparados para brindarles una atención completamente segura, ya sea de forma presencial o virtual. Pueden agendar su cita a través de la aplicación o por la central de citas, que es el 635-5000. Muchas gracias y ya nos estamos viendo en otra oportunidad.